Buenas tardes, soy el profesor Cóndor. Esto que escucharán a continuación es una historia basada en el lore de Steven Universe. Sin embargo, debo aclarar que los personajes principales de la serie como Steven, Connie y las gemas de cristal, no harán aparición en mi historia debido a que he decidido ambientarla en una época anterior a la guerra civil de Rosé Cuarzo. Además, me he tomado la tarea de hacer un cóctel mitológico que regirá a las culturas de los diversos pueblos humanos que tomarán parte en este relato. Soy nuevo en esto de escribir este tipo de cosas, así que espero que disfruten mi relato. Steven Universe. La guerra antes de la rebelión. Introducción. Orgullosos e ignorantes, los simios descendientes del poderoso Sapiens, se desperdigaron por el mundo. Armados con palos y piedras, cazaban, luchaban, aullaban y gritaban, sin saber que más allá del mar, se levantaban tierras en donde sus habitantes, también hijos del Sapiens, ya habían dejado a un lado las costumbres de las bestias para adoptar la feroz vida del salvaje. Aquellos bárbaros de diversas razas, lenguas y culturas, dieron origen a las primeras naciones del mundo. Esos países eran Hiperbórea, la próspera tierra de los artesanos y exploradores del norte. La Atlántida, poderoso reino de los jinetes de las olas que disputaban el dominio del Mediterráneo con los crueles señores de la creciente Sumería. Al sureste, entre las calmadas y silenciosas aguas de un océano, se levantaba la tierra de Lemuria, país de los perezosos hombres mono. En cambio, en lo más recóndito del sur, allí donde el mundo culmina, yace la fértil y tropical tierra de la Antártica. Los hombres que la habitaban se denominaban como Bartíos. A su tierra la llamaban Bartía. Esos salvajes eran los hombres más avanzados de los que el mundo podía enorgullecerse. Mientras que sus congéneres antropoides desperdigados a lo largo y ancho del globo, blandían la piedra o el bronce para combatir, ellos ya habían hallado el acero y con ese material forjaron sus armas y armaduras. Por esa razón, Bartía era la más grande entre todas las naciones de la Edad de Piedra. Sin embargo, nunca se lanzaron a la conquista del mundo debido a que preferían mirar las estrellas y luchar entre sí, en inútiles contiendas orquestadas por las tribus que conformaban su nación. Estaban incomunicados, aislados del resto del mundo. Por esa razón, ninguna nación de la Edad de Piedra y de los incontables siglos venideros, se enteraría jamás de la feroz batalla que los Bartíos sostendrían en contra de una perversa raza de demonios de luz, procedentes de las estrellas. Batalla que culminaría con la erradicación de los habitantes de Bartía, y la glaciación artificial de su tierra. Capítulo primero. Mal presagio. Entre las extensas llanuras del Valle Caliata, un rebaño de ciervos pastaba cómodamente, mientras su alfa vigilaba los brezos de las colinas que los rodeaban. Altivo e imponente, el ciervo levantaba su pesada cornamenta, listo para embestir a cualquier predador que se atreviera a atentar contra los suyos. Sin embargo, el precioso animal era ignorante de la presencia de dos escurridizos simios ataviados con pieles y cuero. Hombres los dos, reptaban con impasible cautela mientras cargaban sobre sus espaldas arcos de mimbre y flechas con punta de pedernal. Habían seguido a la manada por una semana y estaban hambrientos. Un cervatillo no estaría mal, podría calmar el hambre y la piel se añadiría a sus vestiduras. Sin embargo, debían compartir esa preciosa carne con toda su tribu y pagar tributo a sus anfitriones. Por lo tanto, una bestiecilla como esa no bastaría, demandaban algo más grande, pero ni siquiera una hembra o un macho serían suficientes. Aún así, el macho de la enorme cornamenta sería un botín inigualable y aunque su carne no bastaría, esos cuernos podrían conferirles prestigio. Hermanos los dos, Alex y Leo, mayor y menor respectivamente, hacían parte de la tribu de los balenos. Orgulloso pueblo de cazadores, pero los más débiles entre todas las tribus que conformaban Bartía. Debido a una contienda perdida en contra de los bulisianos, el rey Irname III desterró a los pocos balenos sobrevivientes hacia las montañas heladas. Aún así, las tribus asentadas al pie de los escarpados picos, los bunenses y los baliecos, prósperos sedentarios agricultores, ignoraron el mandato del rey y permitieron a los derrotados balenos morar y cazar en sus tierras a cambio de engrosar las filas de sus ejércitos y compartir la tercera parte de todo lo que cazaran. A pesar de que consideraban insultantes semejantes condiciones, se vieron forzados a aceptar debido a que el afán por sobrevivir superó al orgullo.
Los jóvenes hermanos eran hijos del jefe Kurt, y los únicos hombres además de los ancianos que estaban exentos del servicio militar impuesto por sus anfitriones. Por esa razón, solían ser enviados a cazar todo aquello que los viejos ya no podían. Aunque eran jóvenes, ambos eran cazadores experimentados y confiables. En cuanto alcanzaron la cúspide de una pequeña colina, se irguieron sobre sus rodillas. Conteniendo el aliento y sin emitir ruido alguno, tomaron los arcos y las flechas. Observaron atentamente al rebaño, paseando la mirada de un lado a otro en búsqueda de las presas más fáciles. Una morbosa sonrisa se dibujó sobre el velludo rostro de Alex. Con el codo, golpeó con delicadeza el brazo de su hermano para que se fijara en lo que había descubierto. De inmediato, Leo volteó y sin más indicaciones halló lo que Alex miraba. Una cierva y su cría se habían alejado del rebaño. Sin necesidad de más gestos, los hermanos colocaron las flechas sobre las cuerdas, tensaron sus arcos, apuntaron y dispararon al mismo tiempo. Sus flechas atravesaron el viento, emitiendo un fuerte silbido que inquietó a los ciervos, pero antes de que pudieran percatarse del peligro, las flechas impactaron sobre la presa que los humanos habían escogido. La primera penetró en el muslo de una pata trasera, mientras que la segunda se incrustó en el cuello. Aunque la cierva se tambaleó, no cedió ante el agudo y repentino dolor que estremeció su cuerpo. Se mantuvo firme y con torpeza, corrió junto a su cervatillo hacia la seguridad de los bosques. Al verla huir, el rebaño se alteró y todos corrieron detrás de ella, incluido el alfa. Los hermanos entonaron crueles alaridos y chocaron sus manos antes de ir tras ellos, sabían que le habían dado y que pronto, ella dejaría de correr. Por lo tanto, debían de encontrarla antes de que una bestia de carroña u otro depredador olfatearan la sangre. Mientras trotaban, Alex mencionó: No puedo creerlo, le diste en el cuello. Ja ja ja. Padre estaría orgulloso. Apenado por los elogios de su hermano, Leo respondió: ¿Eso crees? Pues claro. Cuando regrese no dudo que se sorprenderá al oír tal proeza. Claro, y nosotros de las suyas. Replicó Alex con un dejo de sarcasmo en sus últimas palabras. Luego, desenfundó un pequeño puñal de hierro, Leo lo siguió con arco en mano, pero se distrajo al pensar en su padre y las ridículas faenas que debía de estar realizando. Poco a poco, se acercaron a la enmarañada arboleda en la que los ciervos se habían adentrado. Antes de penetrar en el bosque, Alex notó que su hermano se hallaba distraído, con voz firme llamó su atención. No es momento para estar soñando. Concéntrate, no querrás que un maldito oso salga de la nada y te arranque el rostro. Sobresaltado por la repentina intervención de Alex, Leo abrió los ojos, lo escuchó por un momento y en cuanto dejó de hablarle, el chico volvió a desviar la mirada. Ultrajado por semejante falta de respeto, Alex fue estremecido por una gran ira, pero cuando estaba por volcarla sobre su hermano, Leo mencionó: Sangre. Veo sangre, Ailey. El muchacho tenía razón, sobre la hojarasca que rodeaba los matorrales había enormes gotas de sangre. Alex volvió a elogiar la vista de águila del chico y avanzó hacia la sangre. Leo lo siguió, con cada paso, hallaban más sangre e incluso, el cuerpo roto de una flecha. De repente, escucharon el lastimero bramido de un cervatillo, el pequeño debía de estar junto al cuerpo de su madre, incapaz de comprender lo que ocurría. Un perverso brillo inundó los ojos de ambos. Parecía que el destino les había sonreído. Si mataban al pequeño, tendrían carne extra. Con maliciosa cautela y sin emitir palabra alguna, los hermanos se deslizaron cual panteras entre los árboles hasta divisar el cuerpo de la sierva. Ella yacía tumbada sobre su costado, a la orilla de un pequeño riachuelo. La sangre que emanaba de su cuello, se había escurrido sobre el suelo, formando una pequeña charca que comenzaba a invadir el agua. A unos escasos centímetros del cuerpo, el cervatillo gemía y chillaba con la esperanza de que su madre volviera a levantarse. Leo sintió algo de lástima por el animal, pero se reconfortó al acoger la idea de que pronto lo enviaría a los Campos Elíseos, en donde el cervatillo se reuniría con su madre y correría por las verdes llanuras junto a todos los seres que una vez fueron criaturas vivientes. Colocó una flecha sobre el arco, tensó la cuerda y apuntó. El cervatillo se tambaleó en cuanto la flecha atravesó su garganta, intentó andar pero sus patas cedieron. Tumbado en el suelo, el pequeño animal emitió un gemido antes de desvanecerse. Alex volvió a entonar un aullido de júbilo, felicitó a su hermano para después ir en búsqueda del botín.
Ataron las patas anteriores de los animales y los colgaron de una rama. Usaron el puñal para rasgar el vientre de cada uno, en cuanto sus entrañas quedaron al descubierto, las retiraron y aguardaron a que se drenara la sangre. Arrojaron los intestinos, vejiga e hígado y guardaron en un saco los corazones, pulmones y demás órganos limpios y regordetes con los que pudieran sazonar un caldo. Luego, Leo sujetó las patas de la cierva y la arrastró a través del campo, mientras que Alex llevaba sobre el hombro al cervatillo destripado y el saco repleto de entrañas. Marcharon durante 1 hora hasta divisar el lago Iriata, dedicaron otra hora en alcanzarlo y una más, en ir río arriba en búsqueda del puente que los guiaría hacia las tierras de los bunenses. Aquella magnífica provincia constaba de 80 campos de cultivo, una fangosa carretera central que comunicaba a las 30 aldeas entre sí sin necesidad de atravesar los campos. Cada localidad estaba formada por una veintena de rústicos edificios de piedra con techo de madera y paja. Entre esas construcciones se contaban enormes casonas, establos bien dotados, graneros y molinos impecables. Sin embargo, solo las aldeas asentadas cerca del lago poseían puerto. Los hermanos se adentraron a la aldea Nibla, la que se encontraba cruzando el puente. Los vigilantes balenos los recibieron con gusto, mientras que los ajetreados bunenses fueron indiferentes, a excepción de las viejas y los comerciantes, quienes se agolparon ante los cazadores para exhortarlos a intercambiar la carne por cereales, frutas y verduras. La mayoría ofrecieron 3 canastas de trigo a cambio de la sierva. Ante la negativa de los jóvenes balenos, todos se retiraron salvo el viejo Bralos, quien les ofreció 10 canastas de trigo más 2 de patatas. Las patatas, una de las muchas debilidades de Leo. De inmediato, al joven cazador se le hizo agua a la boca al imaginar todo lo que podría preparar. Se detuvo para escuchar al viejo, listo para interrumpirlo y aceptar el trueque, pero Alex se interpuso entre ellos y rechazó la propuesta, debido a que tenía planes para esa carne. Durante el resto del camino, Leo se quejó constantemente mientras que Alex se esforzaba por ignorarlo, pero al ver que aún quedaba un largo trecho hasta las colinas, se resignó, prestó atención a las quejas de Leo y tras una corta discusión, los hermanos soltaron todo cuanto cargaban y se enfrentaron con los puños. En el campamento baleno, Ymir, la prometida de Alex, y sus hermanas Genel y Erika, las únicas muchachas de la tribu, cuidaban de los niños, mientras que las mujeres se dedicaban a curtir las pieles, afilar las armas y preparar la cena. En cambio, los ancianos exentos del servicio, se empeñaban en haraganear después de haber cumplido con su deber de cazar. Sin embargo, ninguno había atrapado nada, a excepción del viejo Gunnar, quien había conseguido 5 ratones y un par de pájaros coloridos. Pero aquello no bastaría para alimentar a los niños, mucho menos para cumplir con el tributo. Aún así, Gunnar les entregó los animales a las mujeres para que cocinaran. El día siguió su curso y pronto, las sombras iniciaron su lento avance a medida que el sol se retiraba. En ese momento, los viejos encendieron la hoguera central, se sentaron en torno a ella y aguardaron por la comida que las mujeres aún debían preparar. Gunnar se sentó en medio, en el puesto que le correspondía al cabecilla. Después de todo, mientras Kurt no estuviese, él era el jefe. A su derecha se sentaron Nar y Bordo, mientras que a su izquierda se sentaron Han y Klaus. Ante ellos, al otro lado de la hoguera se sentaron los 8 niños y las 3 muchachas. Mientras los niños y las chicas hablaban entre ellos, los viejos guardaron silencio y desviaron la mirada hacia las estrellas. Estuvieron en silencio por un largo rato hasta que Bordo abrió la boca para decir: ¿Recuerdan cuando? Con esa típica combinación de palabras, iniciaban todas sus conversaciones. Sin embargo, antes de que la primera sílaba pudiese brotar de los labios de Bordo, algo saltó de entre las tinieblas y los brezos hacia la tribu. De inmediato, los ancianos se levantaron y desnudaron sus espadas, listos para arremeter contra el intruso. En cambio, las muchachas y niños corrieron hacia el resguardo de las carpas, mientras que las mujeres tomaban cuchillos y martillos para ir a apoyar a sus hombres. Aunque el intruso no era una bestia, actuaba como tal. Moreno, musculoso y de estatura mediana, tenía el aspecto de un pescador guerrero de las tribus de las costas. Tal vez, un volano o quizás un biglonio, pero el extraño respondió con gruñidos, cuando le preguntaron por su procedencia. Salvo por su torpe respiración y aquellos bufidos, que dejaba intuir que se encontraba exhausto y demente, no emitió ningún otro sonido. Aún así, lo peor era su mirada, la cual despedía un cruel salvajismo que dejaba en claro que aquello no era un hombre, sino un animal sediento por sangre.
De no ser por el pantalón rasgado, que lo cubría desde su cintura hasta las rodillas, y las botas maltrechas que vestían sus pies, aquel hombre estaría desnudo. Sobre sus hombros, pecho y vientre al descubierto, se podían apreciar enormes heridas con extrañas formas, las cuales se hundían muy adentro. Los viejos balenos dudaron, no se atrevían a atacar a semejante demonio, con toda seguridad, aquel era el espíritu de un muerto. Poco a poco retrocedieron, empujando con sus espaldas a las mujeres que tenían detrás. De repente, la frenética mueca de ira salvaje abandonó el semblante del hombre, su rostro se tornó pálido. Se tambaleó y antes de desmayarse, murmuró en un tono débil, un puñado de palabras que los asustados balenos no lograron entender. En cuanto se desplomó de bruces contra el suelo, los viejos y las mujeres se le acercaron. Esto es todo por ahora. En el próximo episodio comenzará lo bueno, pero díganme qué les pareció. Sé que no es un estilo muy alineado al de la caricatura, el cual está llena de luz, amistad, esperanza y alegría, pero creo que este ambiente frío y un tanto cruel va más al tono con lo que eran los humanos primitivos. Por cierto, muchas gracias por escuchar. Este relato es 100% de mi invención, pero la música usada la tomé prestada de algún sitio, pondría la referencia de a quién le pertenece, pero de dónde la tomé no vi nada que me indicara a quién le pertenece, espero que eso no sea un problema y de antemano pido disculpas a los dueños de tan magníficas canciones. En fin, suscríbanse para más capítulos, este fue el Profesor Cóndor, hasta la próxima.